Entonces, estamos hablando que específicamente esa transición demográfica nos habla de una transición a nivel de población y todo lo que ello ha generado lógicamente a lo largo de todo el planeta. Estamos hablando entonces que venimos desde la Edad Media, donde había unos altos índices de natalidad y a su vez había unos altos índices de mortalidad. Recordemos igualmente que en la Edad Media había todo un proceso de hambrunas, de guerras, de pestes, que efectivamente diezmaron considerablemente la población civil, pero esa diezmar considerablemente la población civil, digamos que de una u otra manera se veía empañado lógicamente en la cantidad también de personas que efectivamente nacían. Luego, entonces, hubo una transición y en la edad moderna, básicamente, esa tendencia de esa mortalidad tendió a disminuir porque entonces el conocimiento que producían efectivamente las universidades, dame un momento. Listo, qué pena con ustedes que estaba solucionando algo. Entonces, estábamos hablando que específicamente entonces en la edad moderna ya hay toda una transición donde esas tasas de natalidad siguen en aumento, pero las tasas de mortalidad tienden a disminuir. Y básicamente, ¿por qué disminuyen esas tasas de mortalidad? Específicamente disminuyen porque todo el auge del conocimiento producido en las universidades, el planteamiento científico, todo lo que es la parte de la producción del conocimiento a partir de la razón, lógicamente empezó a generar que esa mortalidad empezara a descender de una manera considerable. Luego llegamos entonces a la edad contemporánea donde efectivamente se ha hecho un tránsito a nivel de la población y se ha disminuido considerablemente la tasa de mortalidad, pero a su vez también ha disminuido considerablemente la tasa de natalidad. Hablando específicamente de los países, digamos, más desarrollados. De los países en vía de desarrollo o subdesarrollados, digamos que básicamente no han seguido exactamente ese mismo curso, pero están en trámite efectivamente de, según las tendencias, se ha marcado que efectivamente están en ese mismo trámite de cumplir con esa transición demográfica que se ha establecido, que se ha logrado, digamos, como tal, en los lugares más desarrollados. Obviamente, estamos hablando entonces que en la edad contemporánea ha habido una cantidad de desarrollos tecnológicos y que esa cantidad de desarrollos tecnológicos, pues lógicamente, ha derivado también en diferentes aspectos económicos que, por supuesto, cierto, son diferenciales tanto en los países desarrollados como aquellos que no lo son, como en el caso de nosotros que estamos en vía de desarrollo y como aquellos que definitivamente se les consideran subdesarrollados, como es el caso de las naciones africanas. Planteamos entonces que durante el siglo XIX, digamos que hay unos fenómenos que son muy particulares a nivel mundial y que por supuesto generan entonces relevancia histórica. Básicamente planteamos entonces que en el siglo XIX se caracteriza por la llegada del imperialismo y entonces tenemos que entender qué es la idea del imperialismo y es básicamente esas ideas de superioridad que se aplica incluso con prácticas de dominación para extender la autoridad y control de una nación sobre otra nación. Estamos hablando de que hay un concepto teórico desde el punto de vista de este imperialismo que se plantea como el darwinismo social. ¿Qué es
¿qué es el darwinismo social? Si ustedes recuerdan la teoría de Darwin, ¿qué nos plantea Darwin específicamente? Nos planteaba que las especies básicamente evolucionaban por efecto de la selección natural, porque había unas especies que estaban mejor equipadas para poder efectivamente atender a los requisitos del medio y que habían otras especies que no estaban tan bien equipadas y que por tanto tendían a desaparecer a lo largo del tiempo. Efectivamente, es esa misma teoría, pero desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué nos plantean? ¿Qué nos planteaban durante el siglo XIX específicamente esas naciones más conquistadores? Esa idea de darwinismo social, que ellos eran unas naciones que habían tenido mejor capacidad adaptativa a lo largo del tiempo y que por ende entonces tenían, digamos, el derecho y la autoridad de sembrar sus bases en aquellas civilizaciones que no habían tenido, digamos, esa misma capacidad de ajustarse a las condiciones del medio, de adaptarse a esas condiciones que se requerían o que más bien se tenían como expectativas de lo que tenía que ser, lógicamente, el desarrollo económico, social y político de una nación. En ese orden de ideas, entonces, con ese darwinismo social, era que efectivamente se justificaba que unas naciones más poderosas empezaran a ejercer su influencia sobre naciones, digamos, menos poderosas, pues por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? O que básicamente tenían un sistema social, económico, político muy incipiente, muy básico, por llamarlo de alguna manera. Luego, entonces decimos que a través de ese imperialismo, lógicamente se establece una relación de colonización y poblamiento, una explotación económica, por supuesto la presencia militar no se puede dejar desconocer y ya el proceso de aculturación que ya es desde el punto de vista social como tal. ¿Qué es la aculturación entonces? Es básicamente restarle, sustraerle a ese lugar nativo, entonces todas sus ideas, todas sus costumbres, digamos, básicas, las costumbres con las que se regían hasta ese momento y empezar a implantarle efectivamente un sistema de pensamiento completamente diferente. Pero usualmente ese sistema, digamos, diferente de pensamiento no iba enfocado a potencializar a estas personas, a potencializar a estas sociedades. Ese pensamiento básicamente era a generarles en la mente la idea básica de que ellos no estaban aptos para llevar su propio destino y que por ende entonces tenían que admitir que efectivamente otras personas ejercieran el poderío sobre ellas. Cuando estamos hablando entonces de ese proceso de aculturación, también hay que decir que es una forma de restarle a una sociedad, a una nación, la posibilidad de levantarse, pues entiéndase en armas, ¿cierto? La posibilidad, digamos, de reaccionar a ese proceso de aculturación, porque ustedes saben que la cultura es aquello que nos da específicamente los lazos sociales para nosotros identificarnos como una comunidad. Entonces, si se le quita efectivamente esos elementos que nos unen, que nos identifican como una nación, como un grupo particular de población, lógicamente la población entonces va a permitir que sea subyugada y de esa manera entonces puede permitir lógicamente todo lo que es desde el punto de vista de la explotación económica. Luego planteamos entonces que aquellas sociedades que se expanden de manera, digamos, más rápida y más ajustada son las sociedades europeas, pues básicamente esas sociedades europeas estaban en búsqueda de nuevos mercados y materias primas para poder ejercer de una manera más activa todo ese proceso de revolución industrial y es ahí donde ellos efectivamente empiezan a anexar una cantidad de territorios a sus naciones y pues por supuesto empiezan a formar colonias, lo que es en el caso de África, Asia y por supuesto en el Pacífico. Planteamos entonces que todo este proceso, digamos, de imperialismo surgió con la revolución industrial y se prolongó en muchos lugares, hasta pasada la Primera Guerra Mundial, es decir, en el año de 1918, y
luego, en otros lugares del planeta, pues básicamente incluso han adelantado hasta 1970. Es decir, en el caso de África, de manera muy particular, podemos decir que específicamente hasta el año de 1970 todavía se tenía efectivamente que eran naciones colonia. Eso quiere decir que ellos no han tenido básicamente todo un proceso de consolidación democrática. Eso quiere decir que por eso es que se presentan, digamos, tantas dificultades a nivel político y que aun cuando han salido efectivamente esas naciones europeas que estaban ejerciendo la dominación sobre ellos, pues todavía persistan conflictos sociales de base. Estamos hablando que hay, por ejemplo, en Bosnia, hubo durante mucho tiempo una guerra básicamente entre dos tribus y básicamente se estaban disputando el poder para saber cuál de las dos era la que realmente era apta para dominar ese territorio y los recursos que tenían ese territorio. Pero qué es lo más triste de todo, que se estaban matando específicamente entre dos pueblos que son originarios del mismo territorio, son dos tribus básicamente, y lo más triste de esa situación es la forma en que ellos estaban acabando por respaldar unas ideas de un grupo de personas que básicamente ni siquiera estaba pensando en ellos, que es la parte que a uno más lastimera le parece, y es que básicamente un grupo era apoyado efectivamente por esa colonia que estaba en ese momento saliendo. Mi amor, tú sabes que yo estoy dando clase. Uno de esos grupos básicamente estaba apoyado por esa nación saliente que había ejercido la colonia, y pues la otra básicamente tenía unos intereses propios que consideraba que ya era momento de que ejerciera efectivamente su influencia sobre ese territorio, y pues obviamente ya no quería más, digamos, que se prolongara ese régimen colonialista que se había implantado hasta ese momento. Entonces es increíble cómo efectivamente todavía hasta 1970, hasta 1980, efectivamente en el caso de África, pues de manera muy particular, no se ha conocido la democracia, apenas son repúblicas que de manera incipiente básicamente están conociendo lo que es como tal la consolidación. Luego, entonces planteamos que ahí es también donde se presentan casos tales como que vemos en las noticias, y eso nos parece una cosa escandalosa, como es el caso de entonces un príncipe que tiene, por ejemplo, como mascota a un tigre. Y entonces para nosotros obviamente pues acá era un escándalo y decíamos, pero wow, ¿y cómo es posible? ¿Y cómo se le ocurre? Pero realmente la cosa va más de trasfondo, ¿cierto? Ese príncipe lógicamente está referenciando, está aludiendo a la gran crisis que hay de principios básicamente en esa nación, es que es lo que realmente uno debe mirar de trasfondo. Y entonces se planteaba uno que cómo sería el sistema de vida de esa persona, y luego entonces días después efectivamente nos hablan de que, por ejemplo, ese príncipe vivía en un apartamento donde hasta las paredes del baño eran de oro, pues básicamente volvían y los escandalizaban por lo mismo. Y es que cómo se le ocurre un apartamento en oro, pues es una cosa muy excéntrica. Sí, es una cosa muy excéntrica, pero hay que ir más allá, ¿cierto? ¿De dónde viene esa excentricidad? ¿Por qué se plantea esa excentricidad? Y entonces la pregunta del millón, ¿cierto? Si son tan ricos, entonces ¿por qué se mueren de hambre? Pues básicamente por eso mismo, porque toda la vida, digamos, han tenido, ¿cierto? Una posición desfavorecida, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Y básicamente diferentes oleadas de explotación económica han tenido en el caso del continente africano. Entonces, esas diferentes oleadas de colonización, esas diferentes oleadas de explotaciones económicas, esos diferentes procesos de aculturación que han vivido a lo largo de la historia, pues los ha llevado específicamente a que no tengan una idea básica de nacionalismo, es decir, no los ha llevado a que ellos puedan efectivamente consolidar una idea de un horizonte político, específicamente a dónde es que quieren llevar esa nación, y que por el contrario eso haya favorecido los intereses individuales de un grupo o en su defecto de una persona.
Luego, entonces, podemos plantear que después de esa Primera Guerra Mundial, pues muchos países subdesarrollados iniciaron entonces movimientos nacionalistas que finalmente llevaron a la independencia de diferentes naciones. Luego, entonces, ver las consecuencias demográficas, económicas, sociales, políticas, culturales y, por supuesto, ecológicas de todo ese proceso de imperialismo. Y es que no podríamos decir que podría ser de otra manera, pues porque sencillamente el solo hecho de que haya un proceso de aculturación, es decir, que el solo hecho de que haya un proceso de reestructuración de la relación de las personas con el medio geográfico en el que se encuentran, por obvias razones ya va a haber un cambio en las condiciones ecológicas de ese lugar. Decimos que no podría ser de otra manera porque ninguna de sus naciones imperialistas llegaron básicamente con la intención o con el interés de preservar a ese lugar que están haciendo como colonia. Por ende, entonces, se dejan venir, por supuesto, todas las situaciones ecológicas a que hubiere lugar. Luego, planteamos entonces, mami, póngala en el televisor, mi amor, estoy dando clase a Ariana. Luego, planteamos entonces, entonces vuelve y pones la misma, estoy dando clase. Luego, entonces planteamos que vamos a ver básicamente, ¿cierto? Un mapa a nivel mundial de cómo era, digamos, ese proceso colonial antes de la Primera Guerra Mundial, básicamente pues cómo estaba dividido entonces el territorio. Estamos hablando entonces de que habían unas potencias. Si miramos entonces el gráfico, vamos a identificar que hay como un listado de colores al lado de un listado de banderas, y entonces en ese orden de ideas, cada color representaría que de esas naciones efectivamente era colonia de algunas de esas naciones crecientes. Luego, entonces, efectivamente, nos damos cuenta que dentro de ese listado hay naciones como Estados Unidos, Gran Bretaña, Portugal, España, Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, Dinamarca, Holanda, Países Bajos, Japón, Turquía, entre otras naciones que efectivamente estaban haciendo presión sobre alguna parte del territorio, es decir, que esas naciones que hasta ese momento tenían un orden social y político privilegiado, por decirlo de alguna manera, efectivamente estaban haciendo influencia sobre alguna parte del territorio. Y, por ejemplo, nos podemos dar cuenta, si analizamos la cantidad de coloración que hay específicamente en África, nos vamos a dar cuenta que es el lugar, digamos, donde más proceso de colonización efectivamente existió. Si ustedes empiezan entonces a comparar solo la cantidad de colores que hay en el continente africano, por ejemplo, en comparación con la cantidad de colores que hay específicamente en el continente americano, se van a dar cuenta, pues claramente, que en nuestro continente, digamos que hemos sido colonia básicamente de muy pocas naciones, y que eso pues de una u otra manera se ha visto también marcado en nuestro proceso de crecimiento. Pero si ustedes van y miran entonces lo que es el continente africano como tal, mal contados podrían señalarse 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores. Eso nos quiere decir que básicamente, mal contado, ¿cierto? Podríamos establecer que aproximadamente 8 naciones, ¿cierto? De esas superpoderosas, por llamarlos de alguna manera, pues lógicamente ejercieron influencia sobre el continente africano. Lógicamente, entonces, eso llevó a ese proceso de desunión que existe en el continente, a ese proceso tan diferenciador que hay efectivamente en el continente africano, y por supuesto las condiciones de vida actuales. Eso nos marca entonces la tendencia de que efectivamente el continente africano
a ese que se considera justo, el más subdesarrollado, pues lo es efectivamente porque ha sufrido todo un proceso de colonización de naciones gigantes, de naciones poderosas que básicamente han ido con la estrategia de apropiarse de los recursos naturales que ellos tienen, más no de generar como tal un proceso que sea de crecimiento o de verdadero desarrollo. De ahí incluso que, por ejemplo, se planteen que hay algunas películas que hablan específicamente de esa situación africana, entre ellas Diamantes de Sangre, y se puede advertir, lógicamente, la lucha que había étnicamente hablando entre la misma población y, por supuesto, de quién se estaban, quiénes eran las personas efectivamente que se estaban lucrando de esa lucha interna para poder explotar esa mina de diamantes que había. Entonces, claramente ese hecho ya está, digamos, retratado, ya efectivamente se ha identificado y es de conocimiento mundial. Luego, planteamos entonces que durante el siglo XX, pues hay unos hechos lógicamente que son relevantes. Dentro de esos hechos del siglo XX que son relevantes está, por supuesto, lo que es la Primera Guerra Mundial. Pues la Primera Guerra Mundial inició en el año de 1914 y está hasta 1918. Básicamente hay un hecho, digamos, que marca ese inicio de esa Primera Guerra Mundial, y es básicamente la muerte de un archiduque del Imperio Austrohúngaro, que era el heredero al trono, y pues digamos que a partir de esa situación el Imperio Austrohúngaro lo que hace es que le exige a todas las naciones europeas que dé una respuesta de cuál era, ¿cierto?, el interés específicamente hablando de que ese archiduque fuera muerto. Pues ese archiduque fue muerto por un activista serbio y pues lógicamente ya entonces eso presentó un conflicto de manera frontal. Luego, hay que hablar entonces de que hay unas consecuencias, digamos, que vienen de trasfondo. Y es que básicamente, como vimos en el siglo XIX, pues básicamente las naciones estaban, digamos, en ese interés expansionista. Las naciones estaban en ese interés, por supuesto, de consolidarse como unas grandes naciones. En el siglo XIX básicamente estaba esa puja que había entre las diferentes naciones para poder consolidarse como unas potencias. Y por supuesto, ¿cierto?, el control del territorio, la cantidad de territorio, la cantidad de recursos que podían explotar de cierta cantidad de territorio, por supuesto iba a marcar también ese crecimiento. Entonces, desde el siglo XIX y hasta entrado el siglo XX, se empieza lógicamente a marcar un ambiente de desconfianza, un ambiente de zozobra, sospechas, temores, etcétera, de que una u otra nación de esas que estaba en ese periodo de crecimiento, en ese interés expansionista, lógicamente llegara a invadir a los otros. ¿Y por qué se preocupaban básicamente de que llegara a invadir a los otros? Pues se preocupaba de que llegara a invadir a algún otro porque básicamente apropiarse del territorio significaba para ese grupo dirigente que había ahí en ese momento que iba a perder esa predominancia y que entonces iba a pasar a ser una colonia. Por supuesto, como todos estaban en ese camino de convertirse en potencia, ninguno quería perder la posibilidad que tenía de serlo. Por el contrario, si el otro le daba el papayazo, pues entonces más fácil, lógicamente, el iniciar, digamos, un proceso de conquistar territorios aledaños, pero bajo ninguna circunstancia, ninguna de esas naciones que estaban en ese momento de crecimiento quería realmente perder efectivamente la parte del territorio. En ese orden de ideas, entonces, ya había un ambiente de zozobra, ya había un ambiente de desconfianza, ya se estaba sospechando de las demás naciones y empiezan entonces a vigilarse entre ellos. Pero más allá de esa vigilancia entre esas naciones europeas, pues básicamente lo que empiezan es eh, digamos, a generar alianzas estratégicas, empiezan a reunirse como por bloques, empiezan a reunirse de una manera que sea estratégica, empiezan a generar
alianzas estratégicas para defenderse en caso de que efectivamente alguna otra nación efectivamente quisiera tomar el territorio. Por supuesto, todos estaban teniendo algún interés y obviamente esas alianzas pues no eran con cualquiera, sino con naciones que tuvieran algunos valores afines, de modo tal que se pudieran entre ellos efectivamente complementar. De ese modo, entonces, digamos que no, para ese momento no había ninguna fuerza política que fuera capaz de darle trámite a esas diferencias que se estaban presentando entre los diferentes países. Luego, entonces, se entendía que la única forma de defender esos intereses nacionales, obviamente, era a través de la carrera armamentística. Entonces, cuando empiezan efectivamente, ¿cierto?, a presentarse esos choques entre el Imperio Austrohúngaro, por supuesto, con el resto de naciones europeas, tratando de dilucidar específicamente por qué era que habían matado su heredero al trono, lógicamente entonces viene su secuaz, que digamos su aliado era entonces Alemania, y empiezan a hacer una serie de exigencias y pues finalmente el resto de Europa no atiende esa serie de exigencias y entonces ahí es donde Alemania y el Imperio Austrohúngaro pues básicamente inicia la confrontación bélica. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Italia hacía parte de esa triple alianza, pero no quiso unirse con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro porque digamos que para los intereses que tenía Italia específicamente no era apropiado que el Imperio Austrohúngaro efectivamente hubiese iniciado ese proceso de confrontación de la Primera Guerra Mundial. Por tanto, entonces, Italia no entró en esa contienda en favor de la Triple Alianza, con quien sí tenía una serie de estrategias, con quien sí tenía un vínculo efectivamente social y económico, pero en el caso de la Primera Guerra Mundial no quiso apoyar esa intervención militar. Luego, entonces, a Alemania y al Imperio Austrohúngaro se le unieron entonces lo que fue el Imperio Otomano, el Imperio Turco y también Bulgaria, y pues del otro lado, ¿cierto? Digamos que los otros contendientes, entonces, eran específicamente lo que es el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Con el paso del tiempo, entonces se le sumaron otras naciones, con el paso del tiempo, entonces se le sumó Estados Unidos, se le sumó Italia y con el paso del tiempo se le sumó Japón, pero básicamente los grupos de confrontación estaban divididos de esa manera. La Triple Alianza estaba compuesta de Alemania y el Imperio Austrohúngaro y la Triple Entente estaba marcada por el Reino Unido, Francia y por supuesto el Imperio Ruso. Luego es que otras naciones, advirtiendo lógicamente lo que estaba pasando, el conflicto que se estaba generando y las oportunidades que de ello podrían efectivamente venir, es que empiezan a tomar partido, empiezan a tomar bando, pero básicamente esos grupos, como se los he denunciado, eran los que estaban enfrentándose en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa Primera Guerra Mundial, pese a que se llame mundial, porque realmente tuvo un impacto mundial, realmente se desarrolló específicamente con naciones europeas y ya posteriormente que entran lógicamente Japón en la contienda y que entra Estados Unidos en la contienda, pero digamos que esa guerra mundial fue específicamente europea. O sea, que ya posteriormente hayan entrado en juego estos otros dos actores, sí, no se puede desconocer, pero digamos que era una lucha por intereses imperialistas básicamente de naciones europeas como tal. Luego decimos entonces que la Primera Guerra Mundial se le llamaba como la Gran Guerra hasta que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, porque realmente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial realmente han sido los conflictos bélicos más grandes y más costosos de la historia. Costosos en términos económicos, costosos en términos de vidas humanas que se han perdido efectivamente a través de esos conflictos. Luego decimos entonces que obviamente
esa Primera Guerra Mundial tuvo unas consecuencias. Dentro de las consecuencias que se tuvieron, entonces se terminaron básicamente 4 imperios, lo que es el imperio alemán, pues se reestructura y ya se empieza a conformar como tal, como un país, pero lo desmantelan, es decir, le quitan parte del territorio que tenía Alemania hasta ese momento, es decir, hacen un nuevo trazado de lo que es el mapa de Alemania para ese momento, de modo tal que quitando específicamente una parte de territorio a Alemania para dárselo a las naciones vencedoras. Luego, efectivamente, el Imperio Ruso también tiene. Profe, y de hecho con este virus los países se están aliando. Efectivamente, ya estamos volviendo a ver, digamos, como una serie de bloques estratégicos, por llamarlos de alguna manera. Y pues es que de hecho este coronavirus yo creo que va a pasar a la historia como un hecho que marcó una ruptura considerable en la edad contemporánea. O sea, el solo hecho de que sea la pandemia no es el solo hecho de que sea la pandemia, porque es que antes de esta hubo otras, ¿cierto? O sea, antes de esta hubo otras pandemias, entonces está la H1N1, está entonces el ébola, es decir, ha habido otras y otras que efectivamente han impactado a muchísimos países en el mundo, no porque nosotros a lo mejor no hayamos sentido, digamos, la influencia o la presión, no quiere decir que no haya tenido una envergadura considerable. De hecho, el ébola mató más gente, H1N1 mató más gente de lo que ha matado el coronavirus. Pero lógicamente lo que sí ha planteado este coronavirus es con toda seguridad un cambio a nivel mundial. Ha generado un cambio en la perspectiva económica, ha generado una transferencia económica considerable. ¿Y a qué nos referimos a la transferencia económica considerable? Es que en muchas empresas, por ejemplo, han perdido ese capital que tenían y entonces han llegado otras empresas, digamos que eran más pequeñas, como en el caso de las empresas chinas, y han empezado a comprar a muy bajo precio. Es decir, es que es demasiado coincidencial, ¿cierto? Que ellos teniendo una economía, digamos, creciente, ¿cierto? Pero siendo a su vez, digamos, tan efectivos en cuanto a la parte médica y teniendo una claridad de unos protocolos que ellos tienen y demás, pues ellos no hayan percibido, ¿cierto?, que esta pandemia iba a tener ese alcance y pues la hubiesen frenado a tiempo y que luego de hecho vuelvan y se levanten de una manera tan fácil de esta pandemia. Y pues hace algunos días estaba escuchando a unos economistas y esos economistas planteaban que durante esta pandemia ha habido una transferencia de capital. Y es que nosotros diríamos, no, es que estamos en crisis. Nosotros podremos estar en crisis porque somos la clase trabajadora, pero realmente las élites dominantes no están en crisis. Realmente en esas élites dominantes lo que ha habido es una transferencia de dinero. El dinero ha pasado de manos de uno a manos de otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, muchas empresas chinas lo que hicieron fue que llegaron y compraron las acciones de otras empresas que básicamente se declararon en quiebra, empezaron a advertir que efectivamente podían perder buena parte del capital. ¿Y qué hicieron? Pues básicamente ponen a la venta por 3 pesos su empresa, su fábrica, qué sé yo, y entonces llega la empresa china, ven eso un potencial y dice, le compro, y le compro a 3 pesos. No, pero es que yo la estoy vendiendo en 7, usted verá. Mire lo que viene, mire todo el tiempo que va a pasar en cuarentena, la cantidad de muertos, usted va a tener que pagar empleados, usted con qué le va a responder a esos empleados, usted le tiene que responder con su patrimonio y entonces la gente empieza a pensar, claro, yo cómo voy a arriesgar mi patrimonio por ir y sostener 10, 15, 20 empleados, 30, 50 empleados, es cierto. Entonces, ¿qué hacen? Más bien venden la empresa a un bajo costo y básicamente lo que está ocurriendo es una transferencia
transferencia de ese dominio económico a nivel mundial. Y por supuesto, a nivel político también hay una serie de estrategias entre las diferentes naciones y ya estamos advirtiendo cómo efectivamente está, por ejemplo, Estados Unidos aliado con otras 4 naciones, no recuerdo cómo es que se llama, en inglés, five, no sé qué, tienen un nombre particular, y esas 5 naciones, que son 5 naciones poderosas a nivel mundial, están haciendo la investigación y están siguiendo específicamente este asunto del genoma del coronavirus para determinar si fue efectivamente creado en laboratorio o si realmente es un asunto natural y hasta qué punto efectivamente, siendo un asunto natural, por ejemplo, fue manipulado de manera estratégica por China para poder llegar a nosotros, a Occidente como tal, y generar un caos económico del cual él apropiarse y poder generar esa transición económica. Entonces, realmente este asunto del coronavirus efectivamente ha generado unos cambios también, una estructuración diferente a nivel mundial, unas alianzas estratégicas. Deme un segundo, que es que hoy estoy sola con la bebé y voy a ir a mirar algo. Deme un minuto. Listo. Entonces, les estaba planteando que con respecto entonces a esta Primera Guerra Mundial, efectivamente, ¿qué pasó? Hubo, digamos, toda una transformación de ese mapa europeo que había hasta ese momento. Luego, entonces, con respecto al Imperio Alemán y por supuesto con respecto al Imperio Ruso, con el Imperio Ruso, pues básicamente lo que decimos es que se empiezan a transformar como tal en una nación, hacen el tránsito específicamente hacia república y hay una reconfiguración a nivel geográfica. Luego estamos hablando entonces que el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano pues básicamente desaparecieron, fueron desmantelados completamente y por supuesto el terreno que era de ellos pues pasa a ser repartido entre las naciones vencedoras. Luego decimos entonces que de ello, como consecuencia lógica, se deriva que efectivamente el mapa de Europa y sus fronteras obviamente se reestructurara, es decir, que cambió completamente el panorama de Europa a partir de la Primera Guerra Mundial. Luego planteamos entonces que varias naciones efectivamente se independizaron, otras se crearon, es decir, efectivamente continuaron en ese proceso de reestructuración. Decimos también que como consecuencia, entonces viene la firma del Tratado de Versalles con Alemania, donde se firma efectivamente la rendición y pues Alemania y sus aliados aceptaron toda esa responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. Es de anotar entonces que Alemania y sus aliados fueron obligados a desarmarse. Luego decimos entonces que se realiza esa concesión de esos territorios efectivamente a los vencedores y finalmente se le obliga específicamente a Alemania, porque finalmente el Imperio Austrohúngaro desaparece, se le obliga específicamente a Alemania a reparar el costo de la guerra. Ese realmente es una situación que marca completamente el destino del mundo, ¿cierto? O sea, Alemania es obligado a reparar el costo de la guerra y es obligado a repararlo de manera unánime, es decir, era el único que iba a responder efectivamente por ese costo. ¿Y a quién le tenía que responder? Por supuesto,
a las naciones vencedoras. Entonces, decimos que eso generó un quiebre considerable en esa ideología que traían los alemanes de que ellos efectivamente eran una superpotencia, y es esa afectación, por llamarlo de alguna manera, a ese orgullo que ellos tenían como potencia alemana, lógicamente lo que llevó tiempo después a la Segunda Guerra Mundial. Por eso entonces les planteo que efectivamente haber sido obligado a Alemania a reparar el costo de la guerra, pues obviamente generó, ¿cierto?, un cambio a nivel mundial. Decimos entonces que por allá en el año de 1980 aproximadamente, Alemania termina de liquidar lo que es la parte del capital, es decir, específicamente la cantidad de dinero que costó la guerra, pero solo hasta el año 2010 es donde Alemania liquida completamente el costo de la guerra, incluso con los intereses que sobre ese dinero efectivamente se causaron durante todo este tiempo. Decimos entonces que ese es un hecho básicamente que marca la historia de Alemania y posteriormente del resto del mundo. Luego, podemos decir, ¿cierto?, que con esa firma de ese Tratado de Versalles, se estaba buscando que no se volviera a iniciar un segundo conflicto. Por eso mismo es que efectivamente entonces promueven esa división territorial, primero como escarmiento y segundo tratando efectivamente de restarle ese poder a esas potencias que en ese momento estaban en crecimiento, lógicamente para prevenir un segundo conflicto. Digamos que esa era la intención, que fue buena la intención, pero que no se cumplió el objetivo. Luego, entonces, como otra consecuencia, también el continente, pues vamos a decir que quedó temporalmente arrasado, que el sistema económico, pues básicamente estaba en quiebra, los pueblos, pues básicamente quedaron agotados, estaban completamente inseguros, tenían miedo, las poblaciones, por supuesto, arrasadas, los cultivos también, es decir, realmente el pueblo como tal europeo estaba completamente en crisis. Luego, cuando hablamos entonces ya del costo como tal de la guerra, estamos hablando de que aproximadamente 9 millones de muertos en combate es la cifra que se tiene aproximada. Estamos hablando que aproximadamente hubo 22 millones de personas que sufrieron algún tipo de herida como consecuencia de esa Primera Guerra Mundial. Es decir, algún tipo de herida, ¿cierto? Es decir, desde que cayó una bomba y le causó, qué sé yo, por una caída de un edificio, qué sé yo, un muro, algún tipo de herida, algún tipo de lesión, así fuera superficial, pues obviamente se tiene que tener en consideración como costo de la guerra. Luego, están hablando entonces a nivel mundial de que 7 millones de personas quedaron inválidas y más de 5 millones de personas quedaron desaparecidos. Estamos hablando específicamente de combatientes, pero se dice que realmente la cifra de muertes, por ejemplo, en la población civil superó incluso a la de los militares, es decir, que fueron incluso más los muertos civiles que los mismos muertos militares, porque justamente pues los militares estaban en el ejercicio de la guerra y digamos que en ese momento había una confrontación directa, pero finalmente, ¿cierto? En todo ese desarrollo de esa carrera armamentística, pues quien quedaba más expuesto, pues básicamente era la población civil. Entonces se considera que la cifra de muertos de la población civil es muchísimo superior a la cifra que hay de muertos específicamente militares. Luego, si vamos a hablar entonces del costo económico como tal, se dice que esa Primera Guerra Mundial tuvo un costo de 400.000 dólares. Se dice que con esa cantidad de dinero que se invirtió en esa Primera Guerra Mundial se hubiese podido eliminar el hambre mundial. Es decir, a este momento nadie, absolutamente nadie estaría muriendo de hambre. Si con esos 400.000 millones de dólares se hubieran iniciado proyectos, programas productivos y se hubiera hecho una reforma agraria
a nivel mundial, efectivamente en este momento el hambre sobre el planeta Tierra no existiría. Luego, venimos planteando entonces que efectivamente hay una serie de consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Obviamente, digamos que todas las consecuencias, estas son las más inmediatas, pero vienen otras consecuencias posteriores de esa Primera Guerra Mundial, y dentro de esas consecuencias posteriores que se vienen entonces está, por ejemplo, lo que es la parte de la crisis del año de 1929. ¿Y a qué nos estamos refiriendo entonces con esa crisis del año de 1929? Pues básicamente recordemos entonces que Europa estaba completamente devastada, que estaban en quiebra, que básicamente todos los bancos habían sacado por orden de los gobiernos todo el capital que tenían en ese momento para poder respaldar la guerra. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que obviamente lo que son la parte de los bancos, pues tienen unas reservas para implementar casos extremos de recuperación económica. Se supone, por ejemplo, que con esta situación del COVID-19, lógicamente el Estado tiene una reserva o debe pedir prestado una cantidad de dinero a los bancos internacionales para poder ejercer un proyecto, para poder implementar un proyecto otra vez de crecimiento económico, o sea, se presume. Lógicamente, ellos tenían en ese momento pues lo que era la parte de una serie de reservas que ponen a circular después de 1918. Entonces, efectivamente, empiezan a poner una cantidad de recursos en circulación para tratar de reactivar la economía. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la crisis del 29? Pues específicamente el año 1929, pues básicamente ocurre que se desploma la bolsa de valores de Estados Unidos y por supuesto se desplome de la bolsa de valores tiene una implicación mundial, lo cual lleva entonces a una recesión económica, y esa recesión económica, ¿cierto? Lógicamente lleva entonces a esas naciones industrializadas a tener una posición bastante desalentadora con lo que podría ser el futuro. Lógicamente a diferentes naciones industrializadas les llevó a generar, digamos, una presión en cuanto a unas reformas financieras y unas nuevas regulaciones que serían básicamente ese punto de referencia para volver a empezar. Es decir, les llevó a las diferentes naciones a reestructurarse de una manera muy rápida, a empezar a generar una serie de cambios, una serie de reformas de manera muy inmediata, como lo que está ocurriendo en este momento realmente también, una serie de reformas y regulaciones inmediatas, pues básicamente para tratar de volver a impulsar la economía. Ocurre entonces que efectivamente muchísimas personas habían puesto, digamos, todo su potencial, habían puesto todo su empeño en que efectivamente se podía volver a levantar Europa y realmente el mundo entero de las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Pero realmente con la crisis del 29, pues básicamente, digamos, se demostró que había un déficit considerable que hasta ese momento no se había tenido en cuenta. ¿Y cuál era ese déficit? Pues básicamente la inflación aumentó de una manera considerable. ¿Y por qué aumentó esa inflación? Pues básicamente porque había una oferta excesiva de recursos, había una cantidad de producción considerable, pero básicamente no había quien consumiera, quien comprara esa cantidad de recursos. Y es que básicamente cuando se empieza a reactivar la economía después de 1918, pues los empresarios que habían hasta ese momento que dicen, listo, llegó el momento de reactivar la economía, y empiezan en ese proceso de reactivarlo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Empiezan efectivamente esas naciones europeas y esos empresarios europeos a darle, ¿cierto?, a la producción, empiezan a pedirle
prestado a los bancos dinero de esa reserva que ellos tenían para volver a producir. Efectivamente, empiezan a abrir las fábricas efectivamente empiezan a producir los elementos que habían producido hasta ese momento, y entonces de pronto en esa crisis del 29 es donde se advierte que había una oferta considerable de productos, que había de toda esa oferta una sobreproducción efectivamente, pero que básicamente no había quien comprara. Y es que el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera, la persona que es la que consume ese tipo de artículos, pues básicamente no estaba teniendo los recursos para poder efectivamente comprarlos, porque efectivamente las empresas abrieron, pero no abrieron su planta completa. No se contrataba completamente a todo el personal. ¿Qué es lo que hacía? Se contrataba la cantidad de personas indispensables para poder poner a funcionar su producción. Entonces, lógicamente, le estaban invirtiendo a tener una oferta excesiva de productos, le estaban invirtiendo a tener una cantidad de producción considerable, pero básicamente no había quien comprara esa producción. Lógicamente, entonces, si vemos esa oferta excesiva de productos sumado a esa cantidad de sobreproducción, y luego entonces vamos a entender que efectivamente el dinero, ¿cierto? La moneda es una respuesta, es un intercambio básicamente de una oferta de un bien, de un servicio, a otra persona que básicamente demandaba ese bien o ese servicio y por supuesto consume esa producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente esas monedas empezaron a devaluarse cada vez más. Entonces empezaron a devaluar específicamente esas monedas europeas con respecto específicamente al dólar. Y ahí es donde les voy a poner un caso pues así súper patente para que ustedes identifiquen de qué me estoy refiriendo. Es el caso básicamente de Venezuela en comparación con Colombia o en comparación con los Estados Unidos. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que básicamente, ¿cierto? Cuando nosotros vamos a mirar cuánto vale específicamente un bolívar con respecto al peso, es nada, ¿cierto? Literalmente. Pero luego, si nosotros vamos a mirar, por ejemplo, cuánto vale un peso con respecto a un dólar, pues nos vamos a dar cuenta que efectivamente nuestra moneda está muy por debajo, ¿cierto?, de la expectativa de precio que tiene el dólar. Por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela, en este momento está, el salario mínimo mensual en Venezuela, en este momento está como en el equivalente a un promedio de $4, póngale máximo $5, ¿cierto? Listo, $5. En ese orden de ideas, ¿cuántos son $5 para nosotros? $5 para nosotros serían... 5 por 4, 20, sería equivalente aquí como a 20.000 pesos. Para nosotros aquí 20.000 pesos es nada, ¿cierto? Es una chichigua, ¿cierto? No, 20.000 pesos, no, pues es una chichigua. Pero usted va y le da esos 20.000 pesos a una persona, por ejemplo, en Venezuela, y la persona con esos 20.000 pesos en Venezuela es casi que millonaria, ¿cierto? Es decir, tiene una solvencia económica, mientras aquí usted con 20.000 pesos al mes, pues básicamente usted no tiene solvencia económica de nada. Y si usted lo pone en los términos de un estadounidense, pues básicamente tener en Estados Unidos $4 en un mes, pues básicamente usted está al borde del colapso. O sea, usted con $4 en el bolsillo en un mes en los Estados Unidos, pues básicamente usted es beneficiario de cualquier cantidad de subsidios por parte del Estado, porque sencillamente usted no tiene cómo vivir. Entonces le toca empezar a vivir como en la película de Will Smith, que le toca ir a unos lugares donde básicamente le dan albergue de manera transitoria a las personas
porque no tienen dónde vivir y no tienen tampoco cómo pagar y el Estado tampoco les va a proveer una fuente de sustento específica, pero pues sí le da, digamos, una cantidad de ayudas, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ahí es donde estamos hablando de esa devaluación de las monedas europeas frente al dólar. Estamos hablando de que esas monedas europeas cayeron considerablemente de precio y obviamente con respecto al dólar, pues eso generó una depreciación considerable. Luego, estamos hablando entonces que ¿qué generó específicamente esa crisis del año 29? Pues esa crisis del año 29, digamos que traía como trascendencia que básicamente Estados Unidos siempre ha sido pues obviamente un país productor y pues ha sido un país exportador a nivel mundial de materia prima, pero después de esa Primera Guerra Mundial, pues todas las potencias europeas, pues básicamente tuvieron un gran endeudamiento. Lo que les decía, pues básicamente no se estaba moviendo lo suficientemente la industria, no tenían capacidad de pago específicamente para toda esa cantidad de producción que además está también teniendo Estados Unidos y por tanto entonces todas esas potencias mundiales todas esas potencias europeas efectivamente empezaron a parar las exportaciones. Luego, cuando entonces empiezan a parar esas exportaciones, Estados Unidos pues no tenía dónde poner todos esos excesos de producción y eso fue lo que generó ese desplome en la bolsa de valores. Pero obviamente pues eso ellos también tenían una producción interna, pero pues básicamente no había quien comprar esa producción interna, no había la cantidad de empleo suficiente y pues obviamente no había empleo suficiente, no había capacidad de consumo y si no había capacidad de consumo, entonces no le entra plata ni a los empresarios, ni a los bancos, ni a los estados, ni a nada, ¿cierto? Entonces eso es lo que lógicamente genera ese desplome en la bolsa de valores de Estados Unidos, que por supuesto tuvo una implicación mundial. Luego, entonces decimos que efectivamente toda esa cantidad de inversores, no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial, pues habían invertido, digamos, grandes cantidades de dinero, los ahorros de su vida en muchas ocasiones, en otras habían prestado efectivamente a los bancos y demás, porque tenían la idea de que efectivamente en momento de crisis es donde hay una transferencia económica y realmente es de esa manera. No porque nosotros no lo advirtamos en este momento quiere decir que no ocurra, pero toda crisis lo único que indica dentro de este sistema que nosotros tenemos activo, que es el capitalismo, básicamente lo que está haciendo es generando una transferencia de capital, está generando una transferencia de dinero. Y ahí es donde algunas personas, por ejemplo, que tienen educación financiera entran a decir, pues básicamente tú miras si en una crisis te sientas a llorar o más bien te pones a vender pañuelos. ¿Por qué? Es ahí justamente las personas que en teoría, ¿cierto? Tendrían identificada esa crisis, por ejemplo, pongámoslo ahora en el caso del COVID-19, pongámonos, por ejemplo, qué sé yo, había una persona que tenía 4 o 5 remates de esos de todo a 1000, ¿cierto? Y resulta entonces que esa persona pues tenía en cada local 5 empleados y entonces esos 5 empleados obviamente le toca a él pagarlos de su bolsillo. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Él dice, yo tengo un límite de capital y pues yo obviamente no voy, ¿cierto?, a invertir mi capital en sostener 20 empleados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona más bien, ¿cierto? Por ejemplo, y es una estrategia que se está planteando desde el Ministerio del Trabajo que se está haciendo mucho, y es que básicamente las empresas lo que están haciendo es que se declaran en quiebra. Y si usted se declara en quiebra, financieramente, ¿cierto? Usted está obligado a responderle primero a los proveedores que le quede con ese capital que usted tenía base, ¿cierto? Primero, le responde a los proveedores y después le responde a los empleados. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Efectivamente, muchas empresas se declaran en quiebra.
demuestran que contablemente no están en capacidad. De hecho, las empresas en Colombia no reportan casi nunca el porcentaje real de con lo que empiezan una empresa. Por ejemplo, usted puede ver una empresa, qué sé yo, un remate, ¿cierto? Y ese dueño de ese remate le preguntan, por ejemplo, en Cámara de Comercio, ¿cuál es la cantidad con la que usted va a empezar su negocio? Y él dice 1.000.000 de pesos. Y ustedes y yo, ¿pero por qué dice 1.000.000? Para no pagar tantos impuestos. Pero ustedes y yo sabemos que con 1.000.000 de pesos no se empieza un remate. Entonces, lógicamente, luego cuando se declara en quiebra, van específicamente, ¿cierto?, a mirar cuál es el aporte que él dijo específicamente que tenía para iniciar ese negocio, y él dice, es que yo solo le empecé con 1.000.000 de pesos y tengo que responderle a los proveedores, entonces obviamente deja de responderle a los empleados, pues básicamente no hay forma de liquidarlos, etcétera. Y entonces ahí es donde llegan, ¿cierto?, otras personas que son los que venden los pañuelos, ¿cierto? Y le dicen, venga, pero entonces para que usted no pierda todo su capital, ¿qué le parece si yo le compro su remate, qué sé yo, en 2.000.000 de pesos, ¿cierto? Entonces él dice, a ver, yo tendría que quedarme sin nada. Ya dije que estaba en quiebra. No puedo volver a empezar de cero, porque entonces vuelvo y empiezo una empresa en este momento, y si empiezo una empresa en este momento, llega a Cámara de Comercio, llega la DIAN y dice, pero usted dijo que estaba en quiebra, ¿cómo carajo va a empezar otra empresa? Entonces, ¿el qué hace? Muy sencillo, y además los trabajadores pues pueden poner eso en vueltas cuando se advierte que él lo que hizo fue que liquidó la empresa para favorecerse. Entonces, lógicamente, ¿el qué hace? No, ¿sabe qué? Hágale, venga, yo le vendo en 2.000.000 de pesos y listo. Y entonces, lo que había, que esa mercancía bien podía costar, qué sé yo, 10, 15 millones de pesos, pues él prefiere, lógicamente, recuperar parte de su capital y coge y la vende en 2 o 3, sencillamente para no responder con su patrimonio a los empleados. Entonces, ahí es donde dicen, efectivamente, si en momentos de crisis tú te sientas a llorar, o te vas a vender pañuelos, ¿cierto? Esa es, digamos, como la analogía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, las personas estaban con la idea de que iban efectivamente a amasar grandes cantidades de fortuna y en ese periodo de crisis, y entonces lógicamente ahí es donde empiezan a pedirle a los bancos, a sacar los ahorros de su vida, pero grave error. ¿Qué es lo que ocurre? Que con ese desplome de la bolsa de valores de Estados Unidos, pues básicamente todo el mundo perdió. Y entonces empiezan los bancos a apretar a las personas y empiezan a decirle, listo, páseme el capital que le presté. Pero no es que estamos en quiebra. Ok, entonces me responde con su patrimonio. Y entonces los bancos empiezan a quedar con casas, con carros, fincas, con cualquier cantidad de bienes raíces que efectivamente fueran el sustento, que fueran, digamos, el soporte de ese préstamo que se había hecho con las mismas fábricas, con la misma maquinaria, es decir, empieza prácticamente a quitarle todo a esas personas deudoras con el fin efectivamente de volver a recuperar el capital y pues a partir de ahí efectivamente empezar a crecer nuevamente. Y es ahí donde efectivamente pues tantas personas, todos esos inversores básicamente advierten esa crisis y muchos de ellos se suicidan. Se dice que en el año de 1929 es uno de estos años, el suicidio, el nivel de suicidio aumentó prácticamente en toda Europa, justamente por esta crisis económica que pasó en el año 1929. De hecho, en la película El Titanic, no sé si ustedes se han dado cuenta que le preguntan a la viejita que si ella sabe qué pasó con la persona que le había invitado a ella, efectivamente, pues hacer ese crucero, ese transatlántico, y entonces ella dice, claro que sí, yo estaba en el barco y efectivamente lo vi, pero lo que supe tiempo después de él es que perdió todo su dinero en la crisis del 29 y se suicidó. De esa crisis del 29 es que ella está específicamente hablando y eso marca que efectivamente sí, a nivel de toda Europa y buena parte del mundo prácticamente, esa crisis del 29 generó una tasa muy alta de suicidios porque el futuro era muy desesperanzador. Luego,
planteamos entonces que hay otro fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que deriva efectivamente de esa Primera Guerra Mundial y tiene que ver con el Holocausto nazi. ¿Qué es lo que ocurre con el Holocausto nazi? ¿Cierto? A ver. Alemania queda devastada por el Tratado de Versalles, ¿cierto? Alemania fue castigado severamente en ese Tratado de Versalles y Alemania siempre tuvo esa ideología nacionalista de que ellos efectivamente pueden ser una potencia mundial. Pueden ser una potencia mundial, entre otras cosas, ¿cierto? Y ellos y diferentes personas han hablado de lo mismo, pues que básicamente a ellos ideológicamente se les ha metido de que ellos son una raza superior, de que ellos son una raza potente, de que ellos incluso físicamente, ¿cierto? Hay autores que incluso hablan de que también sobre eso se trabajó mucho ideológicamente, que ellos incluso hasta físicamente eran casi perfectos. Entonces, lógicamente, el hecho de que ellos quedaran devastados después de esa Primera Guerra Mundial generó un impacto supremamente fuerte para ellos. Luego, por allá, en el año de 1930 aproximadamente, empieza, digamos, a aparecer en el escenario, digamos, más público la figura de Adolfo Hitler, y este Adolfo Hitler pues era básicamente una persona obsesiva, ¿cierto? Con muchas cosas. Era obsesiva, por ejemplo, con aspectos esotéricos. Era una persona realmente, digamos, obsesiva con ciertos signos que le reflejaban a él o tenía él la idea de que le iba a reportar efectivamente unos resultados sorprendentes. Y entonces ahí es donde ese Adolfo Hitler, que era un militar, empieza a identificar, ¿cierto? ¿Qué es lo que le preocupa a la gente con el ocultismo? Correcto, exacto, con el ocultismo, esa es la palabra. ¿Qué es lo que ocurre entonces con Adolfo Hitler? Pues lógicamente llega Adolfo Hitler y empieza a identificar, ¿cierto? En el discurso que estaba movilizando la gente en ese momento, cuál era el descontento que la gente tenía. Y se dice que este Adolfo Hitler era una persona tan hábil mentalmente, pese a que era, digamos, un tanto callado, un tanto retraído, empieza efectivamente a identificar cuál era la forma que él tenía de ascender al poder, y básicamente la forma que él tuvo de ascender al poder fue hablando específicamente, exaltando ese sentimiento nacionalista de los alemanes, asegurando que efectivamente la nación alemana estaba diseñada para ser una potencia mundial y que por supuesto ellos tenían que vengarse, ¿cierto?, de esos desmanes que había hecho el Tratado de Versalles sobre ellos. Entonces tenían que resarcir el daño que ellos habían sufrido en esa Primera Guerra Mundial, y que más allá de resarcir ese daño de la Primera Guerra Mundial que había causado para Alemania, tendrían que demostrar efectivamente su poder superior, tenían que demostrar que efectivamente eran una raza superior. Y entonces ahí es donde efectivamente empieza este señor, digamos, de una manera muy estratégica a identificar qué elementos de lo que era la Alemania en ese momento y a nivel europeo, pues básicamente para él no eran funcionales. Y es que básicamente ahí hay otro elemento que hay que tener en consideración. Si ustedes observan, los judíos son una raza muy pujante. Los judíos son una raza que tiene un manejo de los recursos económicos también considerable. ¿A qué nos referimos específicamente? Los judíos, por ejemplo, a uno aquí le regalan cuando van a hacer el bebé, el tetero, la chupa, el mameluco, el paquete de pañales, el paquete de pañitos, ese tipo de cosas. Cero, los judíos no regalan eso, un judío solo regala plata.
y le entrega la plata a los papás para que los papás los administren, ¿cierto? Mientras el chico crece. Una vez crece, ese hombrecito, entonces le entregan a él su capital para que él efectivamente continúe con sus negocios. Si ustedes, por ejemplo, se van a La Guajira, se dan cuenta que el mercado en Maicao pues está dominado por buena parte de judíos, y nosotros diríamos, ¿cómo? Acá en Colombia, sí, claro, efectivamente, en La Guajira está la mezquita más grande de Sudamérica. Efectivamente, el mercado de Maicao, digamos que se ha abierto mucho paso por los judíos. Efectivamente, ellos han logrado, digamos, abrir ese mercado a un nivel considerable. Entonces, ahí es donde efectivamente nosotros entendemos, ¿cierto? De cierta manera, porque es que Hitler en ese momento quería, digamos, apropiarse de lo que tenían los judíos en Alemania. Y es que básicamente en Alemania los alemanes estaban enfocados en su Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Pero los judíos seguían trabajando como hormiguitas, y en la medida de sus posibilidades, lógicamente, seguían activos. Luego, cuando pasa ese periodo de finalización de la guerra, pues los judíos también tenían a su cargo, digamos, buena parte de ese proceso de reestructuración de Alemania, y es que ellos tenían buenas fuentes de capital, y al tener entonces esas buenas fuentes de capital, ¿cierto? Obviamente, ¿qué advirtió Adolfo Hitler? Por supuesto, advirtió entonces que podía hacerse a esas fuentes de capital, y que esas fuentes de capital obviamente también le iban a servir a él para financiar la guerra. Entonces, Adolfo Hitler miró desde todo punto de vista cuál era la rentabilidad, por llamarlo de alguna manera, de terminar con aquellas razas diferentes a la alemana. Y entonces ahí es donde efectivamente él empieza la práctica del genocidio. Era una práctica que básicamente se venía gestando desde tiempo atrás, pero que empieza de una manera, digamos, muy marcada, por llamarlo de esa manera, desde finales del año de 1941. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial es entre el año de 1942 y hasta el año de 1945. Entonces, básicamente ya se venían implantando algunas ideas desde los 30, ya se venían efectivamente ejecutando algunas acciones en contra de los judíos específicamente hablando, pero es específicamente a finales del año de 1941 donde se empieza como tal a materializar ese genocidio. Y luego pues transcurriría durante toda la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué se basaba él entonces para efectivamente construir ese holocausto, ¿cierto? ¿En qué se basaba él específicamente? Pues para justificar esa práctica que él estaba haciendo, pues básicamente lo estaba haciendo desde un punto de vista retórico, y ese punto de vista retórico lo estaba visualizando desde ese odio y aversión hacia los judíos. Por supuesto, era un tema también de segregación racial por circunstancias culturales, sociales, étnicas, políticas, económicas, como lo acabo de mencionar. Y eso fue lo que efectivamente lo justificó a él para llevar a la matanza de esa cantidad de personas. Se dice que simbólicamente la cifra es de 6 millones de muertos, pero por eso se dice que es una cifra simbólica, porque realmente no se tiene un número estadístico acertado. Incluso hay personas que hablan de un poco más de esos 6 millones de muertos. Incluso hay historiadores que plantean que aproximadamente unas 9 millones de personas fueron las que efectivamente sufrieron todo ese proceso de genocidio. Luego, estamos hablando entonces que el holocausto no fue solo para los judíos, sino que luego empezaron a identificarse otros grupos humanos, como por ejemplo los polacos. Recordemos que para iniciar la Segunda Guerra Mundial, pues Alemania lo que hace es que invade Polonia para hacerse efectivamente un camino que a él le sirviera estratégicamente para defenderse de cualquier agresión militar extranjera.
Y luego, pues entonces empezó con otros grupos adicionales, entonces lo que era la parte de los homosexuales, por ejemplo, eran repudiados, lo que era la parte de los comunistas también como grupo político, también efectivamente, lo que era la parte de los gitanos, los discapacitados físicos, los prisioneros de guerra soviéticos, o sea, él empezó efectivamente a atacar una cantidad de personas justificado justamente en esa segregación racial, que estaba planteando y con lo cual obviamente pues exacerbó todo ese sentimiento nacionalista alemán. Luego, entonces planteamos que ese proceso empezaba con un viaje, ¿cierto? Pues básicamente quien resistía el viaje, pues finalmente luego era muerto en cámaras de gas. Digamos que lo que hacían era que entonces iban yendo por las diferentes ciudades, por los diferentes pueblos, iban recogiendo las personas, las iban montando en camiones, en trenes, y luego pues digamos que entonces los llevaban a esos campos de concentración. Entonces, básicamente quien sobrevivía pues a todo lo traumático que era ese viaje, pues ya luego entonces pasaba por la cámara de gas. Y es que básicamente en esos campos de concentración también se prestó para mucha experimentación de esos alemanes con respecto a la especie humana. Se habla incluso de que esos campos de concentración, por ejemplo, cogían a gemelos y entonces en un lugar torturaban a un gemelo y luego entonces evidenciaban cuál era la reacción que tenía frente a esas torturas el otro gemelo que estaba en otro lugar, pues básicamente estaban tratando de identificar la conexión que habían entre ellos y así sucesivamente. Cualquier cantidad de experimentaciones efectivamente se hicieron en esos campos de concentración. Hay personas que hablan, por ejemplo, de que estos tratamientos, por ejemplo, de trasplantes de órganos, en ese momento estaban experimentando también con ese, trasplantando de una persona a otra, trasplantándole, qué sé yo, el hígado, el páncreas, para ir como conociendo, ¿cierto? Digamos, el cuerpo humano también y demostrar cada vez que ellos efectivamente eran una raza muchísimo superior que el resto. Luego estamos hablando entonces de que efectivamente Adolfo Hitler tenía toda una idea, digamos, hay gente que la llama maquiavélica, de un proceso de reestructuración racial en toda Europa, digamos que ese era el soporte sobre el cual él se basaba para atacar a todas esas poblaciones y era básicamente todo ese proceso de reestructuración racial. Ahí es donde decimos que efectivamente esa figura entonces de Adolfo Hitler, digamos que tomó mucha fuerza por lo déspota que alcanzó a ser. Lógicamente, pues podemos decir que él efectivamente inició la Segunda Guerra Mundial, pero más allá de ese inicio de esa Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Como rasgo específico de él, pues está hablando también de que era una persona considerablemente déspota, aunque, ¿cierto? Aunque hay otros teóricos en cuanto a todo esto del holocausto nazi que dicen que básicamente, digamos, él construyó la telaraña, ¿cierto? Él construyó todo este entramado, pero no fue específicamente quien la ejecutó, sino que muchos de los soldados de él ya posteriormente empezaron efectivamente a ejecutarla y pues que de muchísimas cosas él ni siquiera se daba cuenta. Entre otras cosas, por ejemplo, ese proceso de experimentación con las personas. Y también hay que decir que no solo experimentaron con personas, también hay que decir que, por ejemplo, experimentaron con razas de perros. No sé si ustedes conocen el Doberman, que es un perro atlético, que es un perro delgado, alto, que se caracteriza porque tiene las orejitas así supremamente empinadas y su carita es pequeña, pese a que él es grande. Pues básicamente esos perros son una raza construida en laboratorio y es una raza que se construyó, dice la teoría, básicamente para custodiar esos campos de concentración nazi. Son unos perros que tienen una
fueron elegidos, ¿cierto? Esas razas fueron elegidas específicamente para que tuvieran ciertas características, entonces debían ser altos, por ejemplo, y delgados para ser muy ágiles, entonces lógicamente requerían que tuvieran mucha velocidad por si alguien, por ejemplo, se volaba de un campo de concentración de estos. Debían ser lo suficientemente bravos también, o sea, no bastaba solo con que fueran ágiles y que tuvieran velocidad, realmente se requerían pues otras condiciones y ahí es donde efectivamente nos hablan de una serie de modificaciones genéticas, incluso de razas de perros, efectivamente, digamos, para poder ejecutar todo este proceso del holocausto. Luego, entonces, también tenemos que decir que efectivamente, pues Alemania, desde el año más o menos de 1900, venía potencializándose como una de las más modernas, que tenía efectivamente un desarrollo considerable con respecto a las naciones de la época y pues que finalmente su grupo dirigente o lo que hemos llamado la burocracia, pues básicamente era eficiente y organizada. Eso planteaba entonces que efectivamente podían tener un crecimiento considerable, es decir, justo de esos elementos favorables era que ellos se pegaban para poder decir que ellos efectivamente tenían todo para ser una potencia en todo el sentido de la palabra. Luego decimos entonces que efectivamente ese holocausto dura entonces lo que es en todo el transcurso de esa Segunda Guerra Mundial. Efectivamente ese holocausto termina cuando termina la Segunda Guerra Mundial. De ese holocausto básicamente fueron judicializados algunas personas, algunos dirigentes, algunas personas que lo promovieron o que por su característica, lógicamente, o por el cargo que tenían, tuvieron un papel preponderante, pero finalmente no se logró, digamos, judicializar a todas las personas que efectivamente hicieron parte de él. Solo se judicializó a algunas de esas personas. Decimos que muchas de ellas, por ejemplo, aparecieron posteriormente acá en Argentina, acá en el país de Argentina, porque básicamente Argentina fue ese único país que no ingresó a la Segunda Guerra Mundial. Entonces identificaron en Argentina que efectivamente tenían, digamos, un buen nicho para esconderse y de hecho efectivamente hace por ahí unos 4 o 5 años se encontró a una de esas últimas personas que efectivamente se estaban buscando para poderla judicializar. Ya lo encontraron obviamente pues muy adulto, ya prácticamente lo encontraron supremamente enfermo. Y cuando ese tribunal que estaba juzgando efectivamente o que había juzgado todo este proceso del holocausto, pues viene y lo encuentra, finalmente pues el señor se muere, lógicamente ya por lo avanzado de la edad y de todas las enfermedades. Decimos entonces que si bien digamos que esa cifra simbólica fue más o menos de unos 6 millones de muertos, pues básicamente las víctimas no han sido reparadas, no fueron reparadas, digamos, de una manera considerable. Decimos que esa cifra simbólica, pues básicamente quedó sin reparar, ¿cierto? Está como tal, pues como en la memoria de las personas, pero obviamente pues no, a través de la justicia no se pudo reparar en su integridad efectivamente a estas personas víctimas de este holocausto. Luego pasamos entonces a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es consecuencia, lógicamente, de esa Primera Guerra Mundial. ¿Qué planteamos entonces? ¿Qué planteamos entonces con respecto a esa Segunda Guerra Mundial? Pues básicamente esa Segunda Guerra Mundial fue causada por la división ideológica que había en el mundo. Esa división, por supuesto, ya venía a causa de esa Primera Guerra Mundial y pues lógicamente digamos que ese régimen nazi tenía pues toda una política agresiva
y militarista, digamos que era la forma en que ellos efectivamente estaban tratando de volverse a hacerse al poder. Luego, planteamos entonces que a nivel europeo también habían otros regímenes efectivamente, digamos, que estaban promoviendo que esos sistemas políticos fueran autoritarios, lo que era el caso del fascismo, por ejemplo, en Italia. Lógicamente, había otras situaciones también de trasfondo que llevaron a esa Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, la enemistad que había entre Estados Unidos y Japón por los intereses que ambos tenían en el Pacífico. Por supuesto, Japón tenía un interés expansionista, como siempre, efectivamente lo ha tenido, y que en ese orden de ideas querían materializar. Por supuesto, Estados Unidos pues también ha tenido sus intereses expansionistas sobre el Pacífico por ser una buena fuente de recursos y pues obviamente no estaba, digamos, no pensaba permitir lógicamente que Japón se adueñara de él. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que efectivamente Alemania, como ya se los había planteado, invade un corredor polaco, ¿cierto? Básicamente era la salida que tenía Polonia al mar y pues que a Alemania le era supremamente rentable, obviamente, invadir esa parte de ese país porque le generaba una supremacía estratégica. Luego, entonces, digamos que vamos a hablar de la parte de los contendientes y básicamente los contendientes estaban por un lado lo que era Alemania, Italia y Japón, pues apoyado con Hungría y Bulgaria también, y luego la otra parte entonces ya estaba conformada por Gran Bretaña, Francia, Polonia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, Noruega, y pues ya más tarde entonces se le adhiere Estados Unidos y por supuesto toda América Latina. Recuerden finalmente que de una u otra manera Estados Unidos siempre ha tenido un interés imperialista sobre toda América Latina y pues obviamente nosotros debíamos, digamos, de una u otra manera responder a esos intereses de Estados Unidos. Colombia, por ejemplo, mandó personas efectivamente a la Segunda Guerra Mundial a apoyar el ejército estadounidense. Fueron alrededor de 300 personas las que mandó, es decir, no es pues así que la cantidad de personas que wow, pues, cierto, pero sí efectivamente, pues eso muestra el apoyo de Colombia hacia Estados Unidos y por supuesto también pues mandó una serie de recursos en cuanto a alimentación, etcétera, ¿cierto? Ya estamos hablando entonces que específicamente prácticamente toda América Latina efectivamente le da su apoyo a Estados Unidos cuando ingresa a la Segunda Guerra Mundial, excepto Argentina, como lo habíamos planteado. Luego ocurre entonces que efectivamente durante 3 años, desde 1942 hasta 1945, se presenta, digamos, esa lucha entre lo que son los aliados de Alemania y por supuesto lo que son los aliados de Estados Unidos y finalmente todo este proceso termina después de las 2 bombas atómicas. Y es que básicamente el 6 de agosto de 1945, bueno, hay que mirar entonces el antecedente. Entonces, planteemos el antecedente de esas 2 bombas atómicas. ¿Cuál fue el antecedente de esas 2 bombas atómicas? Entonces, ya planteamos que efectivamente, ¿cierto? Estados Unidos y Japón ambos tenían intereses específicamente en el Pacífico. En el Pacífico ya Estados Unidos efectivamente tenía asentada una base que era la base de Pearl Harbor. Durante la Segunda Guerra Mundial, al igual que en la primera, habían periodos de entreguerras, es decir, que habían periodos donde había un periodo grande de confrontación, pero luego había un periodo en que se pausaba esa confrontación y al pausar esa confrontación lo que se estaba haciendo era dando espacio para que efectivamente las personas se pudieran recuperar, pues los militares, para que pudieran alimentarse bien, para que las aeronaves efectivamente fueran reparadas, es decir, había puntos álgidos de la concentración y había periodos bajos de confrontación. En ese orden de ideas entonces Estados Unidos, digamos, atendiendo a uno de esos periodos bajos de confrontación, llega y atasa
y ataca, perdón, esa base naval que tenía Estados Unidos. Por supuesto, para Estados Unidos eso fue un golpe considerable porque a partir de esa base era donde él estaba manejando toda su intervención en la guerra. Luego, entonces, Estados Unidos, a manera de retaliación, por llamarlo de alguna manera, dice, listo, ok, entonces vamos a ensayar, porque hasta ese momento se estaba ensayando, es decir, todavía no se tenía probada la efectividad como tal de la energía nuclear y específicamente de las bombas atómicas, pero lo que sí es claro es que ya en teoría efectivamente se sabía cuál era el potencial de las mismas. ¿Qué es lo que hace entonces Estados Unidos? Estados Unidos el 6 de agosto de 1945 lanza una primera bomba atómica. Esa primera bomba atómica entonces la lanza sobre la ciudad de Hiroshima, ciudad japonesa lógicamente, y entonces vio que efectivamente era bueno, que tenía una buena consecuencia, digamos que cuando me refiero a esa buena consecuencia, ¿cierto? No me estoy refiriendo porque yo considere que sea buena, sino porque Estados Unidos advirtió que efectivamente cumplía con los intereses que ellos tenían de impactar considerablemente a Japón, ¿cierto? Que era en ese momento, digamos, su enemigo directo, por llamarlo así. Luego, entonces, manda la segunda bomba atómica a la ciudad de Nagasaki 2 días después y básicamente después de esas dos bombas atómicas es que Japón firma la rendición y básicamente pues a Japón se le castiga por haber ingresado a esa segunda guerra y por tener unos intereses expansionistas y lógicamente entonces Japón queda reducido a las islas que integraban a ese país de manera particular en el siglo XIX, es decir, que lo reducen prácticamente a su mínima expresión y lo dejan solo en las islas que tenía como suyas en el siglo XIX. Luego, entonces planteamos que efectivamente, como consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial, no solo quedaron los muertos, no solo quedaron los mutilados, no solo quedaron los desaparecidos, no solo quedaron las personas que tuvieron algún tipo de lesión frente a esas actuaciones que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, sino todas las personas que padecieron adicional a eso todo lo que fue la radiación y lo que sigue siendo la alta radiación que se plantea en Japón. Por ejemplo, en el caso de Hiroshima y Nagasaki, pues lógicamente sabemos que todo, absolutamente todo desapareció, toda la forma de vida que ahí había desapareció, excepto las cucarachas que se dicen que tienen la posibilidad de reestructurarse genéticamente de una manera muy rápida y adaptarse incluso a los cambios que plantea la energía nuclear. Así que de todas maneras, muchachos, cuando ustedes vayan a matar una cucaracha, pues ni le echen ray, porque ya saben que ellas se acomodan después de la segunda o tercera fumigada, se van a acomodar al ray y para ellos eso va a ser como si usted le estuviera echando, qué sé yo, un enjuague bucal o algo así. Lo único efectivo para la cucaracha es la chancla. De resto, para ellos no hay nada. Pero bueno, más allá de eso, ¿cierto? Entonces planteamos que efectivamente los niveles de radiación subieron considerablemente en Japón y obviamente esos niveles entonces de radiación crecieron y se tiene registro de que tiempo después, incluso hasta en la década de 1970, había personas que estaban naciendo con malformaciones genéticas. Y cuando se identificaban esas malformaciones genéticas, entonces se empezaba a entender que era justo por esa cantidad de energía nuclear que estaba generando esas mutaciones. Entonces, se tiene en cuenta que muchos de esos casos que se presentaron de mutaciones genéticas, de muertes de fetos con altas concentraciones de energía nuclear en su cuerpo, pues se tienen como consecuencia también de esa Segunda Guerra Mundial. Es decir, que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más costoso que ha tenido todo el mundo. El primer conflicto que ha tenido, digamos, esa capacidad de vincular no solo a naciones europeas, sino que realmente vinculó a toda
a todo el planeta, porque prácticamente incluso hasta naciones africanas tuvieron que ver ahí por ser colonias, entonces terminaron finalmente también ingresando específicamente de alguna manera a esa Segunda Guerra Mundial. De ahí planteamos entonces que efectivamente, como consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial, pues Alemania fue dividida básicamente en 4 zonas de ocupación, tratando lógicamente de prevenir que no se le ocurriera volver a iniciar un conflicto de esta envergadura. Entonces fue dividido en básicamente la zona inglesa, la zona estadounidense, la zona francesa y por supuesto la zona de la Unión Soviética. Luego entenderían finalmente que para poder que Alemania, reparara el costo de la guerra, pues tenían que permitir efectivamente que se volviera a unificar. Entonces, efectivamente permiten que se unifique nuevamente. Luego estamos hablando entonces de que otra consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial es que Italia, pues básicamente perdió a todas sus colonias. Los dirigentes nazis obviamente fueron a juicio, se les juzgó como criminales de guerra. Lógicamente se adelantó el juicio de Nuremberg. En el juicio de Nuremberg, pues básicamente muchos de esos alemanes que habían tenido una posición predominante, pues fueron juzgados, unos fueron absueltos, otros fueron a prisión y otros tantos finalmente pues murieron en la horca. Luego, entonces, de advertirse como toda la raíz de este conflicto, entonces, por ejemplo, en el año de 1945 se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y se creó este organismo como un organismo básicamente político. ¿Cuál era el fin de ese organismo político? Básicamente prevenir que se volviera a presentar algún tipo de conflicto como el que efectivamente se presentó en la Segunda Guerra Mundial y que obviamente entonces siempre se tuviera una salida de manera pacífica a los conflictos que se presentaran entre naciones. Sin embargo, debemos atender lógicamente a que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, cuando iba a invadir Afganistán, pues la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo lógicamente a esos aliados estratégicos que tienen esas naciones, le plantearon, ¿cierto?, a los Estados Unidos que básicamente no hicieran ese proceso de invasión. Sin embargo, el presidente del momento planteó que por encima incluso de la posición que tenía la Organización de las Naciones Unidas, que plantea que básicamente pues quien no se ajuste a sus protocolos, ¿cierto?, y a sus recomendaciones, pues recibiría una serie de sanciones, y pues lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Cuba, etcétera. Efectivamente, Estados Unidos le dice, qué pena, con sus recomendaciones, con las posibles sanciones que usted dice que puede imponer si no se atienden a las mismas, pues lógicamente nosotros vamos a hacer la invasión. Y finalmente, pues hay que atender que Estados Unidos es una de esas naciones que aporta de manera considerable, ¿cierto?, a la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a aspectos económicos se refiere. Entonces, obviamente, no se presentó ningún tipo de sanción por parte de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos, de hecho, que el recinto donde se reúne la Organización de las Naciones Unidas, pues justamente queda en Nueva York. De ahí justamente que entonces planteemos que era muy difícil para la Organización de las Naciones Unidas imponer una sanción a los Estados Unidos por haber iniciado esa invasión. Lo que sí es claro entonces que hizo la Organización de las Naciones Unidas con respecto a esa invasión que hizo Estados Unidos a Afganistán como una lucha frontal contra el terrorismo después del ataque a las Torres Gemelas, lógicamente viene entonces que la ONU hace una serie de intervenciones políticas con los aliados estratégicos de esas naciones, como es el caso de Rusia, para prevenir que efectivamente ingresaran a esa confrontación, porque lógicamente si Rusia como tal hubiese ingresado de manera activa a defender los intereses que tiene sobre esas naciones como son
Afganistán, Irán e Irak, por específicamente las fuentes de petróleo que ellos tienen y las alianzas estratégicas que ellos tienen en ese sentido, pues lógicamente ya el conflicto, digamos, hubiera trascendido y hubiera llegado a una escala mundial. Por supuesto, entonces hubiese crecido también ese conflicto porque tanto Estados Unidos como Rusia tienen ahora grandes fuentes de energía nuclear y pues lógicamente entonces ya iría escalando, digamos, el tono de la guerra, porque ya no solo sería la carrera armamentística, sino que ya iría entonces también cada nación a demostrar su capacidad específicamente nuclear. Por supuesto, entonces la ONU fue creada con ese propósito y por eso es que la Organización de las Naciones Unidas pues básicamente digamos ataca a otros posibles focos de confrontación y por eso es que las Naciones Unidas por ejemplo promueve tanto el cuidado de los recursos naturales porque básicamente se cree que dentro de las probabilidades de un conflicto a nivel mundial pues lógicamente está la lucha por un recurso que es vital y es básicamente el agua, es decir, está dentro de las probabilidades y por eso es que efectivamente las Naciones Unidas promueve tanto, digamos, el cuidado de esos recursos. Luego, entonces, por ejemplo, también apoya mucho la niñez, ¿cierto? Porque finalmente saben que el futuro de una nación, pues básicamente está planteado en los niños, porque ellos van a ser posteriormente los dirigentes, posteriormente los militares, posteriormente los ideólogos, etcétera. Y ya finalmente la ONU entonces empieza, digamos, a atacar otro tipo de conflictos que viene efectivamente digamos que no necesariamente alcanzarían esa escala mundial y no necesariamente potenciarían ese conflicto armamentístico, pues sí, lógicamente genera, digamos, dificultades sociales y es, por ejemplo, la desigualdad de la mujer con respecto al hombre, ¿cierto? A nivel económico, a nivel social, a nivel político. Y pues por supuesto, entonces ahí es de donde nace la ONU Mujer, que es la que se encarga de promover todos los derechos de las mujeres. Luego, decimos entonces que efectivamente de esa creación de la Organización de las Naciones Unidas viene entonces todo un proceso de reestructuración político a nivel mundial, porque básicamente entonces la ONU empieza a promover lo que son las declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano y por supuesto de la mujer, hace una ampliación de esos derechos humanos y empieza entonces, digamos, generar tratados internacionales con diferentes naciones que se adhieren específicamente a las Naciones Unidas para que cada una de esas naciones efectivamente respete esos derechos, ¿cierto? Y en el caso tal de que no fueran respetados, efectivamente se harían acreedor a una serie de sanciones, porque se tiene en consideración que esa violación a esos derechos fundamentales del hombre y del ciudadano pues lógicamente podrían desencadenar conflictos de gran naturaleza. Luego también hay que reconocer entonces que como una consecuencia lógica de esa Segunda Guerra Mundial, de la creación de las Naciones Unidas, viene entonces todo el papel protagónico que han tenido las mujeres en esta segunda mitad del siglo XX y ya por supuesto entrado el 21, donde las mujeres efectivamente empiezan a estar en una escena pública y en una escena política, donde efectivamente cobran, digamos, un papel protagónico, ¿cierto? Y hay que entender entonces que ese papel predominante de la mujer ya en el espacio como tal, público y político, pues digamos que ha generado lógicamente pues unos beneficios en cuanto a términos de igualdad. Ya las mujeres lógicamente pudieron ir a la universidad, empezaron a ocupar puestos políticos que hasta ese momento no era dable para las mujeres, empiezan, digamos, entonces a estudiar carreras que para ese momento se creía que solo eran para las mujeres, para los hombres, empieza a haber una perspectiva de nivelación salarial entre hombres y mujeres, y así
diferentes cambios se han ido efectivamente estableciendo a lo largo del mundo respecto de ese papel de la mujer a nivel social y político. Luego decimos que como otra consecuencia de esa Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente, digamos que esa transferencia de poder que se presenta en esa Segunda Guerra Mundial contribuyó básicamente a que dos superpotencias que buscaran pues adueñarse del mundo para ese momento, pues digamos que de una u otra manera pudieran empezar a crecer rápidamente en esa carrera expansionista, lo que es la parte de Estados Unidos y lo que es la parte de Rusia, que tenía desde siempre, ha marcado lógicamente sus intereses expansionistas a nivel económico, por supuesto. Bueno, chicos, ese es el tema, pues específicamente que teníamos para la clase de hoy. Hay que decir que es un tema considerablemente amplio, que es un tema considerablemente denso, pero que digamos que se trató de evacuar de la mejor manera posible, ¿cierto? Dándoles como la información más sustancial de lo que es la edad contemporánea. Luego, entonces, por el grupo de WhatsApp voy a mandar lógicamente el taller que tenemos para la sesión de hoy y una lectura que pues considero que les ha de brindar una información considerable. Luego, entonces, ese taller se responde lógicamente para la próxima clase, al igual que se aborda la lectura y pues lógicamente a partir entonces de la próxima clase empezamos a abordar otra temática ya más competente específicamente con lo que es Colombia y la situación actual. Chicos, les agradezco muchísimo haberse conectado y como se los indiqué, efectivamente, en un momentico entonces les envío lo que es la parte del taller y la lectura complementaria para la próxima clase. Inmensamente agradecida. Con mucho gusto, muchachos. Con mucho gusto, muchachos. Chao, que tengan una muy buena noche, que descansen.